Hoy el vídeo va a ir de cómo me está ayudando la conexión con Dios, tener a Dios presente, ya que yo hasta ahora siempre le había llamado vida, por así decirlo, a esta cosa superior, ¿no?, que ha creado todo, que nos sostiene, esa inteligencia divina y esa inteligencia universal le llamaba vida. Aunque, ¿por qué no incluir las dos? Yo lo veo al final, para que le pueda ayudar esta forma de verlo, ya que yo siempre me acuerdo pues que veía la iglesia y decía, madre mía, esto a mí no me cuadra, yo he ido a un colegio católico, esto no me cuadra, no acabo de creer en todo esto, que como en esta estructura, que hace cosas muy buenas, pero bueno, no me acaban de cuadrar bastantes cosas, por así decirlo, que también hacen cosas muy buenas, y está bien, pero no acaba de resonar esa forma de transmitir a Dios, no acaba de resonar tanto con lo que necesito ahora mismo. Pero al final lo importante es que conectes con Dios, da igual si es a través de la iglesia o a través por tu cuenta, por decirlo de alguna manera, y también pues tú mismo ir viendo esos recursos, esas maneras. Entonces al final lo que os quería decir es que yo hasta ahora pues había relacionado a Dios con la iglesia cuando no tiene nada que ver. O sea, la iglesia es una de las maneras que hay para transmitir el mensaje de Dios, esa conexión con Dios, pero hay muchas maneras de poderte unir y poder sentirlo y poderlo tener presente en tu vida. Y al final a mí me gusta mucho verlo así, porque al final la clave es como unir las dos. La vida, lo que llamas vida, inteligencia universal, esa cosa que te arropa, que te sostiene, una inteligencia, le llamo vida. Y luego también la parte, o sea, esa parte más femenina, y luego la parte masculina, le llamo Dios, que es esa parte como de fortaleza, de acompañamiento, esa parte como masculina de poder, de capacidad, de confianza. Entonces es como si se uniera lo femenino y masculino, que realmente es lo mismo, pero como si lo pusiera en dos partes, vida y Dios, y una parte es la femenina y la otra es la masculina, por decirlo de alguna manera. Entonces a mí en mi caso me ayuda muchísimo, y yo tenía presente lo que es la vida, pero es que son como energías ligeramente distintas. O sea, son lo mismo, pero al decirlo mentalmente, quieras o no, ya percibes diferentes cosas. Entonces en mi caso, al tener ahora presente a Dios, al comprar símbolos, por ejemplo me he comprado una crucecita que me encanta, al seguir a personas que realmente están conquistando muchas áreas de la vida, que son personas súper normales del día a día, que incluso incluyen la abundancia, la riqueza, que comparten el mensaje de Jesús, de Dios, y lo esparcen en el mundo, y son personas realmente que admiro, pues al final ha facilitado que pueda incluir pues a Dios en mi vida, lo tengo presente. Incluso decir en algún momento oraciones, las que a ti te salgan, o oraciones que te conecten en ese momento, y en muchos momentos pues te ayudan, en los que a lo mejor pues desde tu parte como más pequeña, o desde tu ego, desde esa parte que no puede, desde esas creencias, desde esa pequeña identidad, se piensa que no puede. En cambio, cuando conectas con la vida y con Dios, viene un poder, viene una sabiduría, viene un confiar, viene una fortaleza interna que es impresionante, y a mí me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida el hecho de descubrir esto, de descubrir sobre todo la parte de Dios, de abrirme al mensaje de Jesús, de leer cosas de la Biblia, que también yo lo tenía ahí como que no lo quería ni ver hace un tiempo. Entonces, pues bueno, esos simbolismos, esa cruz, ese conectar con Dios, ese sentirlo, aparte también de sentir la vida, que os vuelvo a decir que es lo mismo, pero son como dos maneras que a mí me ayudan como a crear una unidad, ¿sabes? Estoy yo ahí, luego la vida y Dios, es como esa, como lo que llaman, ¿no?, el triángulo, ¿no?, como la Trinidad, esa conexión. Y al final te transformas. ¿Por qué? Porque cuando tú te conectas con la vida y con Dios, tu personaje ese que no puede, como el ego, la parte pequeña, como bien os decía, como que se disipa mucho más y vas más allá de ti. Cuando tú vas más allá de ti, eres capaz de transformarte, de cambiar y de hacer cosas que tu ego nunca había creído posible. Incluso te impresionas. A mí me está pasando que me estoy impresionando porque estoy viendo como muchos saltos cuánticos y cambios que realmente a nivel mental no tienen sentido, a nivel de patrones de lo que venía siendo Joan. Pero eso es lo bonito, que cuando vas más allá de ese egoísmo, porque al final quien no cambia, quien siempre ve su realidad, quien hace tiempo que iba lo mismo, quien se deja llevar por las dudas, por los miedos, por esos patrones, por su personaje al final, por esa idea que te has construido de tu yo, que no quiere decir que sea la magnitud de lo que eres realmente, sino una pequeña parte de lo que eres, que te has identificado, y de ahí no puedes salir, o te crees que no puedes salir, porque tú mismo te creas esa realidad constantemente de esa identidad. Entonces cuando vas más allá de ese egoísmo, que al final el egoísmo es básicamente ver solo tu ombligo, ver desde esa pequeñez la vida, pues es más difícil hacer como continuar hacia adelante esa evolución real y bonita, que cuando conectas con la vida y con Dios. Cuando conectas con la vida y con Dios, la mayoría de cosas de ese personaje como que se disipan, sobre todo las que no sirven, las que te empequeñecen, las que te hacen vivir la vida a medias,
En cambio, cuando creas la conexión con ese más allá, con eso divino, te da una fortaleza, un sostén, un sentirte acompañado, una protección, una confianza impresionante. Incluso muchas cosas que hacías en el pasado no tienen sentido luego, porque sientes como un amor, una luz, una confianza, una cosa tan impresionante que las otras cosas pues se van. Y eso que os digo, que os recomiendo, si os sirve de algo, que cuando os sentáis como a momentos con dificultades o en épocas más difíciles, o que a lo mejor no tenéis tanta esperanza o tanto propósito, que estáis más estancados, que eso simplemente es una parte, una etapa de la vida, y lo mejor a veces es, como ya me entendéis, o tocar fondo o llegar a un momento de estancamiento que lleves tiempo allí, aunque a momentos sea como un poco difícil vivirlo. Pero ¿por qué os digo que es lo mejor que puede pasar? Porque cuando sucede ese momento es la mejor oportunidad de tú ver más allá de ti. Y cuando ves más allá de ti y das una oportunidad a esa conexión espiritual, a esa divinidad, a ir más allá del yo, es una pasada. Es una pasada y es súper bonito, porque todo lo que a lo mejor te ha faltado a nivel familiar, te ha faltado a nivel de educación, te ha faltado a nivel de relaciones, o sea, a nivel general, todas las carencias que has tenido, si tú conectas con la esencia pura de la vida y Dios, y te vuelves un humano que canaliza esa excelencia lo máximo posible con humildad, pero que intentas conectarte y transmitir eso al mundo, cuando haces eso, te sientes que todas esas heridas y esas carencias como que se van llenando de abundancia, de vida, de fortaleza. Es un proceso, por supuesto, pero al final es que el cuerpo cada vez esté más al servicio, que tú estés más al servicio de eso divino y no de tu egoísmo, de esas pequeñas perspectivas, de esa cosa más empequeñecida, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues, os animo a que deis una oportunidad de ver más allá, ya sean libros, ya sean personas que conecten con esta espiritualidad, con este más allá, que os pueden inspirar y den una oportunidad, y que es un proceso. En el camino habrán altibajos, por supuesto, y yo no estoy diciendo que yo haya llegado a ningún punto elevado, simplemente que estoy teniendo más presente esta conexión y me está funcionando mucho y me siento mucho mejor. Y por supuesto he tenido muchos momentos de estar conectado, luego momentos que me he desconectado, ahora otra vez me noto en un momento muy bonito, porque cuando más está controlado ese ego, más impresionante es todo. Pero para eso es de soltar más el yo, soltar esa parte egoica y confiar, entregarte completamente. Y otra reflexión que os quería decir para acabar es que espero que se entienda este mensaje, que es que cuando aceptas la muerte, en el aspecto de que, mira, la mayoría de miedos, hipocondrías, miedos, dudas y todo, si vas a la raíz, a la profundidad, es miedo, como miedo a la muerte, y vienen ahí todos los miedos, ¿no? Por ejemplo, vas a hacer un cambio en tu vida y es miedo a la muerte. O sea, miedo al cambio es miedo a la muerte, porque al final son metáforas, ¿no? Muertes y renacimientos, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuanto más aceptes la muerte, más vas a vivir la vida profundamente. Porque si tienes miedo al cambio, tienes miedo a los finales, a los inicios, a transformarte, va a ser más difícil que hagas un cambio. Entonces, cuando tú aceptas simplemente la muerte y dices, oye, yo quiero vivir mi vida, quiero disfrutar, quiero estar conectado, ¿qué paso que tenga que pasar? Yo confío, acepto la muerte, ya no le tengo miedo, en el aspecto como de confiar, de por qué tener constantemente miedo, o hipocondriacos, o miedo al cambio, o estancamiento, o dudas y tal. Estos muchas veces es como este miedo. Entonces, cuando te conectas a la vida y ves que es la cara de la misma moneda y aceptas y dices, guau, que tenga que ser lo que tenga que ser, todo va a estar bien, esto es un plan divino, y yo me entrego a la vida, a vivir realmente a fondo y a vivir con intensidad, con belleza, con conexión y con quién eres realmente. Porque quién eres realmente, yo creo que es la fusión del ego y la divinidad, por decirlo de alguna manera. O sea, claro que hemos de tener una sensación de yo, porque si tuviéramos no tenía ningún sentido. O sea, no sabemos qué somos, por así decirlo. O sea, es como la unión de ese ego, pero transformado por la divinidad, como tocado por esa divinidad. Entonces te sientes totalmente distinto. Bueno, espero que haya podido llegar el mensaje, y sobre todo con lo de la muerte, lo que me refiero es que, por ejemplo, tú dices, quiero hacer tal viaje, pero tengo miedo del avión, tengo miedo de si me sucede algo, es miedo a la muerte. Entonces, ¿qué sucederá? Que en el avión tendrás miedo, que en el viaje no lo disfrutarás y que irás a medias. Entonces, si tú siempre dices, si el avión se tiene que caer, se va a caer, si sucede algo en el viaje, sucederá, lo piense yo o no. Entonces es como esta cosa de vivir de verdad y ya está, y de confianza. Y esto tranquiliza mucho.
sobre todo como en mi caso que he tenido épocas de hipocondriaco, de dudas, de miedos, pues conectarte con esto, esta entrega, es impresionante y te ayuda a vivir mucho mejor. O, por ejemplo, vas a hacer deporte de larga distancia corriendo y dices, uy, a ver si se me pasa algo por el camino, mejor hago muy poquito a poco. Al final es como ese freno puesto por todos lados y es como decir, oye, va, voy a vivir ahí de verdad y que poco a poco me domine menos todo esto que me limita. Pues bueno, aquí el vídeo ya se ha acabado, espero haberos podido transmitir todo esto y que os haya servido alguna cosa y continuamos.